Hola a todos, bienvenidos a este tercer video sobre la serie de elementos de gabinetes industriales. El día de hoy vamos a explorar algunas de las soluciones más comunes utilizadas para la alimentación y también para el cableado. Primeramente, para la alimentación, lo que vamos a utilizar más en los gabinetes son las fuentes de alimentación, power supplies como se conocen también. Como sabemos, la alimentación o la distribución eléctrica en todas las plantas de electricidad es de corriente alterna, ¿verdad? Entonces sucede que la mayoría de los elementos de control son alimentados con corriente directa. Para ello vamos a auxiliarnos de una fuente que se va a encargar de recibirle la alimentación en alterno y transformarla a corriente directa de diferentes capacidades. Entonces, por ejemplo, esta fuente que tenemos acá en específico tiene una entrada de 100 a 240 voltios, 50 o 60 Hz de frecuencia, y la salida nos la va a estar dando a 24 voltios con una carga máxima de 10 amperios. Entonces me gustaría que nos acercáramos acá un poquito y revisáramos específicamente que la alimentación entra por acá abajo, línea, neutro, tierra y como que dice input, y la salida la tenemos acá arriba. Vemos que tenemos dos salidas positivas y dos salidas negativas, ¿verdad? 24 voltios DC, 10 amperios máximo. ¿Cómo nosotros vamos a saber cómo dimensionar la fuente? Esta es una pregunta muy importante y pues vale la pena dedicarle tiempo al momento que estamos realizando el dimensionamiento del gabinete, porque una fuente mal dimensionada puede significar un gabinete defectuoso, ¿verdad? Como sabemos, todos los elementos de control tienen un consumo de corriente establecido, ¿verdad? Eso lo podemos consultar en las fichas técnicas. Entonces, tenemos que hacer la suma de todos los elementos que vamos a alimentar nosotros con nuestra fuente y agregarle el factor de seguridad como siempre, ¿verdad? Para que la fuente no quede justa. Entonces, digamos que vamos a tener un PLC que consume 3 amperios, por poner un ejemplo. Lo vamos a alimentar también, vamos a alimentar algunos controladores, alguna pantalla, y en total nos va a dar 10 amperios justitos, ¿verdad? ¿Qué pasaría en ese caso? Ya no podríamos ocupar esta fuente, definitivamente, porque queda justita, ya no le agregamos el factor de seguridad y nosotros queremos tener un poquito sobrada siempre los elementos de protección y alimentación para cualquier percance que pueda ocurrir, ¿verdad? Un sobrevoltaje o una sobrecorriente, nuestros elementos tienen que estar listos para soportarlos. Entonces, en cuanto a soluciones de alimentación, casi siempre nos vamos a auxiliar de fuentes. Siempre es importante también consultar en la ficha técnica de los elementos que vamos a conectar que sean en efecto elementos que se alimentan con DC, ¿verdad? No vamos a alimentar con DC algo que en la ficha técnica se especifica que se alimenta con corriente alterna. Continuando, vamos ahora a platicar de algo que vimos en los videos anteriores, que son las borneras. Las borneras van a ser nuestra solución más importante al momento de realizar cableados, y como vimos en el video anterior, su principal propósito es tener cableados bien identificados, que sean fácilmente para dar mantenimiento, y también que sea fácil de identificar para qué sirve cada bornera que hemos colocado, ¿verdad? Para qué elemento está conectado. Las borneras van a ser nuestras principales ayudas para guiarnos en eso. En cuanto a borneras, tenemos una gran cantidad de tipos de borneras que nos podemos auxiliar para diferentes aplicaciones específicas, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos borneras con color de un nivel. A estas únicamente tienen la entrada del cable acá arriba. Por acá conectaríamos otro cable que es la salida, y por acá tenemos los tornillos. Estas son borneras de un nivel de tornillo. Entonces nosotros manipulamos acá, introducimos nuestro cable de salida y cerramos de los dos lados, ¿verdad? Estas están colorizadas para que nosotros podamos tener, por ejemplo, alimentación, positivo o negativo, fácilmente identificado. Podemos utilizar las grises para cuando estemos conectando control, ¿verdad? Para los PLC, por ejemplo. Y como les mencionaba, tenemos muchos tipos diferentes de borneras. Entonces, ahorita quisiera que revisáramos, por ejemplo, estas, que son borneras de 2 niveles con conexión a tierra. Entonces tienen 2 niveles y la conexión a tierra, ¿verdad? Tenemos también borneras que son específicamente para conexiones a tierra. Como mencionamos en los videos anteriores, el color verde y amarillo son los que se utilizan para identificar que son conexiones a tierra.
Aquí tenemos, por ejemplo, borneras de conexión a tierra. Tenemos también borneras para diferente tipo de calibre de cable, ¿verdad? Como sabemos, el dimensionamiento del calibre del cable depende del amperaje que estemos utilizando, y estas, por ejemplo, se ocupan para potencia, ¿verdad? En potencia estamos manejando amperajes mucho más grandes, con calibres de cable mucho más gruesos. Entonces, como observamos acá, este es para cables mucho más gruesos. Siempre tienen acá su tornillo con el que podemos manipular y ajustar el cable que vayamos a conectar, ¿verdad? Por acá tenemos otra bornera de potencia para calibres más pequeños, en color gris, ¿verdad? Siempre para guiarnos con la señalización, incluso para cables todavía más pequeños, ¿verdad? Tenemos también acá borneras